¿Me confirman si se ve, se escucha, se ve la pantalla? Sí, doctor, buenas noches. Ya, gracias. En este contexto, entonces, espero que sea más promisorio lo que hemos estado viendo. Y ahora vamos a pasar a la continuación de esto. El frote pleural se escucharía de esta forma. Espero que, ouch, lamentablemente todavía siguen admitiéndose los alumnos. A ver, me dicen si se escucha acá mejor que en el Google Meet. ¿Sí? Nada. Sean honestos, por favor. Bajito. Es bajito. De hecho, es un ruido como frotar dos cueros en inspi y expiración de la misma intensidad. Inspi y expiratorio de la misma intensidad. Y eso se escucha en donde el paciente suele tener un diurético a un principio y lo dice puntualmente, me duele aquí, y todavía no ha empezado a fusionar el derrame pleural. Entonces ahí empezamos a ver o a auscultar, perdón, este frote pleural, cuando tenemos la suerte de encontrarlos. Pregunto de tanto en tanto a los alumnos, porque se escuchan, ¿cuántos soplos hay en el pulmón? Y la respuesta correcta deberían ser 3, aunque revisando la literatura hay 4 tipos de soplos que podemos auscultar aparte de los soplos cardíacos. El soplo tubárico que se ausculta en inspiración es el soplo que habitualmente suena en una neumonía condensante. Generalmente se ausculta cuando es una neumonía típica entre el primer y segundo día de la condensación y se ve en la radiografía opacidad con broncograma aéreo. Se escucha un soplo solamente en inspiración y la expiración es normal, precedido días antes por crepitantes. Ese será el soplo tubárico. Perdón, el soplo cavernoso o cavitario se escucha en inspi y expiración y corresponde a la presencia de cavitaciones en el lóbulo superior, habitualmente, o donde está la caverna o absceso, inspi y expiratorio. Se escucha como algo así. Soplo anfórico puede ser, algunos autores mencionaban que era similar al soplo cavitario, que se ausculta en inspi y expiración, pero está destinado más al neumotórax, que es una respiración soplante casi permanente, un neumotórax de más del 50%. Y el soplo pleurítico, que es difícil de distinguirlo del soplo cavitario, y muchos colegas en el contexto de una neumonía confunden un soplo cavitario con un soplo de un derrame paraneumónico que se está instalando. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. El tiempo donde ausculta uno la inspiración será tubárico, y si encuentra el soplo en la expiración será pleurítico, y se encuentra en el parénquima que está apretado, compresivo, comprimido por un derrame paraneumónico. Tengo aquí grabado un soplo tubárico y espero que se escuche. Yo honestamente decía soplo cavitario, pero yo lo escucho soplo continuo y en el contexto parecería un soplo cavitario. Escuchemos nuevamente. Sí, se escucha un soplo cavitario en un niño que está taquipneico. Este es de un niño. No,
Y entonces escuchas, además de crépitos, una respiración soplante e inspiratoria. La auscultación de la voz es cuando, bueno, se ha perdido esto de la semiología. No sé quién lo ha proscrito, pero ya no veo yo a los pacientes pedirle con las manos, el borde interno de las manos en el tórax, pedirle que diga 33. Antes decíamos 33, y si no podía decir, decíamos que el paciente mencione ferrocarril, que tenía el mismo timbre de voz para poder auscultarlo con el estetoscopio y después palparlo y sentir la transmisión de la voz con el borde cubital de las manos. Entonces, esto nos permite distinguir, por ejemplo, alguna filtración de frecuencias en un tejido pulmonar, por ejemplo, condensado, donde sí se ve que la auscultación de la voz está bien transmitida, a diferencia de otras patologías como atelectasia. Entonces acá aparecen estos términos que ya han pasado, parece a la historia de la medicina, donde es la pectoriloquia y la pectoriloquia áfona. Entonces, la pectoriloquia es con voz normal y se palpa claramente, ¿no?, con el estetoscopio en una zona condensante. La áfona es cuando tú dices en voz cuchicheada una palabra y también la puedes auscultar, cuando en situaciones normales no deberías. Entonces, ¿eso en qué momentos o en qué situaciones se transmite al esteto? Se transmite al estetoscopio cuando hay condensación principalmente. Después tenemos la broncofonía y la egofonía. La egofonía, también llamada balido de cabra, entonces tú auscultas con la mano, o sobre todo el estetoscopio que diga 33, y no es más que escuchas las primeras vocales del 33, y se escucha a, como si estuviera balando una cabra. Y la broncofonía es un sonido transmitido mucho más claro, ¿ya?, que la pectoriloquia, ¿ya?, que también se encuentra en procesos condensantes. Lo podríamos decir que todo esto de incremento de la transmisión de la voz, ya sea con voz cuchicheada, voz normal, con esteto, con la transmisión a nivel del borde cubital de las manos y la egofonía, están presentes en dos situaciones: condensaciones, o sea, condensación pulmonar neumónica, o en atelectasia por encima de un derrame importante. ¿Ok? Entonces, para esas situaciones nos sirve estos sonidos. Y muy triste me voy si no escuchan esto que me he tomado mucho tiempo en grabarlo. Broncofonía está diciendo el paciente 33 y uno está escuchando 8. Pectoriloquia o egofonía, eso parece más bien pectoriloquia áfona, porque es como si se estuviera transmitiendo algo que no debería escucharse en voz cuchicheada. Y derrame pleural, la egofonía. Por encima del derrame pleural tenemos la egofonía. A ver. Bueno, algo parecido a eso. Tenemos grabaciones y yo lo escucho mayormente cuando decimos 33, como el balido de una cabra, alejado. Bueno, situaciones de estas, vamos a ir viéndolas. Tenía algunos ruidos grabados, pero me quedo ya que la transmisión de mis audios no es de las mejores. Mencionarles simplemente que ha habido, ya hace tiempo atrás, pero fue para nosotros una actualización de tiempo, estoy hablando de más de, ya va a ser 9 años, la revisión de la auscultación pulmonar y hablar de los fundamentos de la auscultación pulmonar basados en el fonograma. Y esto que empezó con Hipócrates, después fue, digamos,
focalizado con el doctor Laennec en 1816, permitió sin lugar a dudas el inicio de una era clínica importantísima en la neumología y en la medicina. Sin embargo, actualizaciones, sobre todo de los sonidos pulmonares, por todo lo que llamamos técnicas computacionales, técnicas acústicas, han permitido ser un poco más finos y reclasificar en lo que yo les mencioné los nuevos ruidos adventicios, ¿verdad? Basados en la forma de estas frecuencias de intensidad en hercios, ¿ya? Y en tiempos auscultables de clasificar el estridor como un ruido, digamos, de una frecuencia de más de 500 hercios, las sibilancias en variables, ¿no?, que son bastante importantes en el tiempo, más de 80 milisegundos, que se auscultan principalmente en expiración y que tienen una intensidad de 100 a 500 hercios, a 5000 hercios. Los roncus típicamente tienen una frecuencia, digamos, no más de 150 y también tienen la misma duración que los sibilantes, los sonidos traqueales que habíamos auscultado por encima del supraesternal tienen la frecuencia típica de 100 a 5000 hercios y una importante pérdida de la energía de 800 hercios. El sonido vesicular, la respiración del murmullo vesicular o la respiración llamada bronquial o broncovesicular también pueden tener sus intensidades medidas en frecuencia que van de 100 a 1000 hercios, ¿ya?, con duraciones de 200 hercios. Y ahí están los crépitos, finos y gruesos, el frote pleural y esto último en J, que es impresionante cómo le doy yo personalmente la utilidad en los niños y en los adolescentes o mayores, pacientes mayores, que es el graznido de ave, que se podría decir que es una nueva nomenclatura auscultatoria, que no es nada más que un crujido inspiratorio que tiene 200 a 300 hercios y 200 milisegundos de duración, que está precedida por crepitantes y que esto, que llamamos ruidos mixtos o SWAUC, graznido de ave, forma parte de un sonido o un pitido inspiratorio acompañado, precedido de crepititos iniciales, que no es nada más que nos están avisando que hay bronquiolos inflamados, junto con alveolos inflamados. Básicamente es una bronquiolo-alveolitis que puede ser inflamatoria, infecciosa, y se ha visto clásicamente en la neumonitis por hipersensibilidad y también en neumonías atípicas y en la bronquiolitis. Se escucha muy claramente en niños y mis colegas no saben qué es, pero tiene un sonidito ahí como un pitido, se escucha como un graznido de ave. Yo no soy de estar en la playa ni mucho menos, pero cuando hay estas gaviotas que empiezan a chillar, inspiración, pues eso es nada más que una vía bronquiolar inflamada, semiobstruida, que está abriéndose y que se ha denominado SWAUCs, que nos orienta a pensar en bronquiolitis. ¿Ok? Entonces, ahí estamos con nuestra presentación, que creo que no es la que yo debería presentarles. Creo que es la que me he sacado. Denme un minuto, caballeros. Denme un minuto, por favor. Bueno, definitivamente creo que ya hemos terminado. Pensé que tenía algo más por decirles, pero sí, hasta ahí había tenido la charla un poco de lo que es complementación en el examen físico de un paciente con enfermedad respiratoria, el abordaje, con algunas tips, con algunas cosas personales, con algunas cosas actualizadas y que ustedes lo van a tener en la presentación, no tengo mayores problemas. ¿Estamos?
¿Hay alguna pregunta, por favor? Hola. ¿Se está transmitiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, el tema estaba muy claro, doctor. Gracias. Mira, mañana vamos a tocar los exámenes complementarios, lo que es, bueno, es sintético, radiografía, tomografía de tórax, ecografía pulmonar, espirometrías, las pruebas complementarias. Hay seminarios y semanas que se hablan de pruebas de función pulmonar, gasometría arterial, ni hablar, punciones, estudios de tórax, estudios del sueño, poligrafías, polisomnografías, punciones, biopsias torácicas. Entonces, todos estos artificios diagnósticos complementarios, el saber hacer procedimental, lo hablaremos en una sola clase, para después el jueves empezar con el abordaje de las infecciones respiratorias. Empezaremos por las IRAS. ¿Alguien sabe qué son las IRAS? Infecciones respiratorias altas, doctor. Infecciones respiratorias agudas. Y estamos empezando con las IRAS. Fíjense ustedes que hay un incremento notable. Me trataré de comunicar con las autoridades del CEDES que últimamente no están tan comunicativas como antes para poder brindarnos información si está incrementándose o no. Con seguridad sí. Y lo que se ve en los hospitales, en las consultas, es el cacareo de las aves. ¿A qué me refiero con todo ello? ¿Alguien me puede decir a qué me refiero en forma totalmente irónica? ¿Al cacareo de las aves? Bueno, a la reactividad de las personas, vale decir padres o madres, a las mamás o a las personas que cuando están, entre comillas, resfriadas, automedicadas o vistas con Juan, Pedro y Martín, vienen tosiendo a la puerta de tu consultorio, obviamente, ¿no? Y se hacen asustar y no se dan sus accesos de tos, como diciéndome, hey, ayúdame, estoy con tos. ¿De dónde se ha sabido que los médicos neumólogos somos infectólogos de IRAS o tusiólogos? No sé. Yo les digo a mis alumnos, miren chicos, estoy viendo ahí que un cardiólogo está viendo un tumor, que un internista está viendo un derrame pleural, probablemente sea quilotórax, que un cirujano se está comiendo una neumonía o un tromboembolismo pulmonar y no están interconsultando, ¿no es así?, al neumólogo. Sin embargo, el neumólogo está ocupado en atender unas tosecillas como si fuéramos tusiólogos, solo en Bolivia. ¿Por qué? Porque la gente es, a ver, para no ser y caer mal y herir la sensibilidad, a la estupidez humana que cacarea cuando está mal y no hace nada por prevenir nada. Les digo honestamente, la gente no aprendió nada con la pandemia, pero nada. Una de las cosas para que ustedes se den cuenta que estamos viviendo como estúpidos humanoides es darse cuenta que en las calles la gente usa con barbijo. En las calles, ¿no? En las calles. Entonces, pero no deberíamos usar, no sé, yo les pregunto a ustedes, ¿deberíamos usar en las calles? ¿O dónde deberíamos usar? Simplemente les dejo esto porque obviamente no se los voy a decir, se van a ofender, chicos de cristal, y por ahí me denuncian porque eso es lo que sí saben hacer, victimizarse. Entonces, ay, ha dicho que no usemos barbijo, pero es una estupidez humana utilizar barbijos dentro de tu auto, solito, manejar con lo que implica la posible hipoxia o hiperventilación, volverte más ansioso de lo que eres al manejar dentro de tu carro, como si tu carro tuviera el virus o tuviera algún germen que te va a complicar. Y eso me parece que es cuestión de acá y de la idiotez. Creo que al síndrome post-COVID hay un pasito, ¿no? Es decir, tal vez sea un post-COVID, no quiero decir nada con trastorno obsesivo compulsivo, pero van a ver,
hay de todo. Sin embargo, suben al Trufi, lugar de concentración, ventanas cerradas en la mañanita y no usan barbijo, cuando en esos lugares creo que temporadas altas de iras debería usar barbijo la gente. Entonces, una cosita más para terminar esto, ¿no? Reflexivo, siempre reflexivo. Reflexivo con sarcasmo porque como neumólogo y yo me considero un benemérito de muchas guerras pandémicas, desde que era residente de medicina interna del cólera, que ustedes ni se acuerdan que hubo, hasta el VIH, que yo justamente cuando estaba haciendo mi estudiante de medicina apareció el virus. Después, todo lo que implicó el virus de la influenza pandémica de origen porcino H1N1 2009, 2010, la tuberculosis multidrogo resistente del cual nosotros formamos parte de la incorporación de Bolivia para la OMS que nos donen medicamentos de segunda línea y nos tomaron en cuenta muchísimo y fortalecimos el programa TBMDR, donde mis enfermeros en el hospital de Vinto iban a darles en sus comiditas como animalitos del zoológico a sus habitaciones y no les servían a los pacientes porque tenían miedo y ni les digo lo que ha pasado con el COVID-19 donde he estado presente en las principales olas, ¿no? Primera, segunda, tercera y cuarta ola, no solamente en primera, he estado en segunda, en primera, porque además era presidente de la Sociedad Boliviana de Neumología y me he dado cuenta de cómo es el género humano. Entonces, el género humano creo que es de lo más especial, pero le da la ausencia de espiritualidad, le da un toque cruel al ser humano que cree ser inteligente. Obviamente, son muy inteligentes, pero si no tienes un contexto humano, si ustedes no tienen un contexto, ¿para qué cornos están estudiando medicina? Van a ser crueles. Narda, puedes apagar tu audio, por favor. Estoy hablando algo porque probablemente no les hable nadie, pero ¿cuándo van a aprender? Cuando algún familiar esté enfermo o cuando les estén intubando a ustedes, recién van a aprender de que esto es más allá de lo que llamamos ego, ¿ok? Entonces es brutal todo lo que tenemos que aprender. Brutal, pero brutal empieza desde saber que si me resfrío hoy, ¿qué tengo que hacer? Ir a automedicarme acitromicina, ponerme penicilina dexametasona, minimizar y pensar que esto es un resfrío común o poder pensar que es una variante Kraken silenciosa del COVID o es una influenza y aislarme, hacerme la prueba o al fin de cuentas que se contagie todo el mundo y bueno, empiezo a estornudar donde sea sin proteger mi tos, etcétera, etcétera. Lo que hace la gente, toma por sano todo, para mí no concientiza, usa barbijo hasta para dormir. Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿vamos a usar el barbijo de aquí en adelante todo el mundo, los bolivianos, todos los meses? ¿No tendríamos que tener un monitoreo de las iras responsablemente transmitido desde esferas que tienen los recursos hacia nosotros, los pobres humanos que pisamos tierra y no tenemos poder, decirnos cómo están las iras en Bolivia, cuántas influencias hay, cuántos COVID hay, cuántos otros virus hay? Deberíamos empezar a vacunar las vacunas bivalentes contra el Omicron en Bolivia de una vez por año y minimizar un poco el impacto en los hospitales de neumonías por COVID, que sí siguen llegando y que la gente piensa que ya se acabó la pandemia o que piensan que no es influenza y piensan que es una neumonía bacteriana porque para una tos viene el gran doctor y le pone ceftriaxone para un virus. El gran doctor. Entonces es un acto netamente reflexivo que les voy a tocar, ya no les voy a tocar, estoy diciendo ahora, porque lo vivo, lo veo y lo sufro junto con mis pacientes, inclusive económicamente, tanto que interesa eso ahora, hoy en día. Entonces, caballeros, esto es más allá de lo que ustedes creen que puedan saber, tratar de ser más finos en diagnosticar
un resfrío común versus una influenza versus una otitis media aguda es fundamental, pues, y nadie lo toma en cuenta. Entonces, todos ustedes entran directamente al circo, al Capriles, a jugar sin saber jugar. Y van corriendo tras la pelotita como niños de tercero básico sin saber pasar la pelota y siquiera saber patear. Entonces, ¿quiénes lo sufren? Mi papá, tu tía, tú misma, los niños del kinder, la población en general. Este es el acto reflexivo que quería hablarles ahora, porque realmente es patético lo que se ve, no solo con el abuso de antibióticos, con la ausencia de contexto, de poder saber qué es siquiera una neumonía y qué hacer en una neumonía. Pero claro, estamos ya accediendo a jefaturas, estamos accediendo a ministerios, estamos accediendo a situaciones de control sin saber. Patético. Para mí, patético. Creo que aquel que toma decisiones tiene que saber. Si aquel que no toma decisiones de grandes grupos poblacionales no sabe, tiene que dar un paso al costado. Si no da un paso al costado, forma parte del problema y no de la solución. ¿Y qué queremos? Soluciones, porque hay N cantidad de problemas que ustedes lo van a ir viendo en mi querido Hospital Viedma, en mi querida ex Caja Nacional, en mi querido Hospital Seto, donde quiera que vayas. Donde vayas. Simplemente eso quería reflexionarles. Simplemente chequen nada más con el tercer ojo que tienen acá, chequen cómo va la situación. No para que empiecen a generar alarma, simplemente reflexión personal y familiar. Entonces, el jueves hablamos de iras altas, procedemos al viernes a COVID, influenza y la próxima semana neumonías y tuberculosis. Hasta mañana, chicos, con este sermón de la montaña me despido. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.